Ahí sí. Y dice, esa, esa noche me confesó que era homosexual, tal como propagaban los exiliados, y que se iba de México. Por un instante creí entender que se marchaba porque era homosexual, pero no. Un amigo le había conseguido un trabajo en una agencia de fotógrafos de París, y eso era algo con lo que siempre había soñado. Tenía ganas de hablar y yo lo escuché. Me dijo que durante algunos años había llegado con pesar, discreción, su inclinación sexual, sobre todo porque él se consideraba de izquierdas y los compañeros veían con cierto prejuicio a los homosexuales. Hablamos de la palabra invertido, hoy en desuso, que atraía como un imán paisajes desolados y del término coliza, que yo escribía con S y que él, ojo, pensaba que se escribía con Z. Recuerdo que terminamos despotricando contra la izquierda chilena y que en algún momento yo brindé por los luchadores chilenos errantes, una fracción numerosa de luchadores latinoamericanos errantes, entelequia compuesta de huérfanos que, como su nombre indica, erraban por el ancho mundo ofreciendo sus servicios al mejor postor, que casi siempre, por lo demás, era el peor. Pero después de reírnos, el ojo dijo que la violencia no era cosa suya. Tuya sí, me dijo con una tristeza que entonces no entendí, pero no mía. Detesto la violencia. Yo le aseguré que sentía lo mismo. Después nos pusimos a hablar de otras cosas, libros, películas, y ya no nos volvimos a ver. Esto es el cuento de Roberto Bolaños, El Ojo Silva, de la colección de cuentos Putas Asesinas. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo anda el día? Bien, siempre un buen día si se da la ocasión para hablar de este señor. Sí, Eh, Así que no andamos bien sí. y rico retomar también eh, este autor que yo creo que es tan importante para una generación de lectores y, bueno, escritores también en la lengua castellana, no Mm, solo chilena, hay que decir. mm, Y este cuento con el que vamos a iniciar este ciclo de conversaciones de las putas asesinas mm, es impresionante, es de una dureza, de una... eh, bueno, mm. ya vamos a entrar, pero me estremece mucho. Y lo terminé de releer hace poco y sigue causándome una impresión enorme. Sí. Sí, sí, a mí también. Yo diría incluso que, no sé, es de los mejores cuentos que he leído. Está ahí con, no sé, me imagino como con otros cuatro cuentos por ahí, pero claro, lo he leído, no sé, un par de veces, lo había leído antes. Me tocó también leerlo para un curso y lo discutimos. En esa ocasión el curso éramos cuatro personas y era un curso universitario. Entonces, era una mesita bien como de un cubículo en la biblioteca, una pieza súper chica. Y ahí estábamos cuatro personas, yo incluido. El curso eran cinco personas, creo. Em, y recuerdo que sí, como esa clase em, fue extraña también, porque no, creo que a todos les gustó mucho el cuento, pero había como una cierta incomodidad de hablar sobre este tema también. Y como que terminé hablando más yo, porque sentí que no estaba como...
no sé, había como una cierta incomodidad o como que no, una cierta barrera que no se pudo franquear en esa ocasión y que en otras ocasiones no con otros temas totalmente diferentes, pero también sensibles, como que en comparación a este fue más complicado. Pero independiente de eso, encuentro que es, no sé, es muy, muy buen cuento y tal vez como podríamos mencionar acá, ¿cuál es tu experiencia con Bolaño? Que, como, ¿cuándo lo has leído? Y no sé, qué tal vez qué cosas que más te recuerdas de él. En tu caso, Nico. Sí, bueno, me imagino, en el caso tuyo debe haber estado difícil, claro, animar a esos lectores, bueno, estudiantes también, pero primero tal vez no pudieron sacudirse de la etiqueta el lector, perdón, de estudiantes y quedaron como lectores ahí, no pudieron hacer algo más y dar bueno, franquear eso, como tú estabas, como bien decías. Mi experiencia con Bolaño es nada, o sea, yo si alguien entra a mi, a mi perfil de Facebook, todavía tengo sí, todavía tengo, yo creo, en la portada, como foto, tengo una, esa clásica ilustración que Bolaño dibuja en Los Detectives Salvajes con Ah, respecto a los mexicanos. ¿Qué son estos? ¿No? Dos mexicanos mirados desde arriba eh, y es casi la parte final del libro, entonces tiene una carga emocional aún más grande mm, y también tiene ese grado de que Bolaño era muy divertido también, te hacía reír mucho. A ver, ¿qué he leído de Bolaño? Yo creo, bueno, todo este libro bueno, todos sus cuentos los he leído. La poesía reunida, también toda la he leído. Eh, Ningún editorial se atrevió a ahí catalogarlo como poesía completa, sino que poesía reunida. mm, Y esa también ya la he leído. Entonces, ¿qué me queda? Me queda el Bolaño de novelas. mm. Y ahí creo que me falta. Han salido algunos textos póstumos de Bolaño, Sí, eh, pero creo que nunca me voy a leer todo Bolaño porque me daría pena leerme todo Bolaño, como que tiene que quedar algo. No soy de esos que se envalentonan y ay, consumen todo como, no sé, como un cáncer, ¿sí? sí. No, yo prefiero siempre dejar, no sé, una barrita de chocolate al final, de esto que se puede llamar vida Mm, y tal vez sabiendo que esa barrita de chocolate se la van a comer los ratones. Y bueno, y va a ser así. mm, Eh, y en ese sentido no me he leído, pero aquí estamos hablando de qué hemos leído. He leído lo más importante, creo, 2666, mm, Los Detectives Salvajes. Después vienen sus novelas más secundarias, Amuleto. eh, También el del que escribe solo en un párrafo, ¿no? En el Nocturno de Chile. En eh, La pista de hielo. sí, Bueno, se me dan algunos sí. nombres. El que no he Los- leído, el Tercer Reich, que ese es uno ahí mete su pasión por los juegos de tablero, mm, y ese me gustaría leerlo. Y otro que no he leído, que sé que no he leído, es de, lo- describe uno de sus escritores nazis.
Ah, eh, Ah, sí. ¿no es la Y no, literatura nazi en América? eso, ¿Sí? eso, Sí. sí, sí. Esos dos seguro que no he leído, los tengo ahí estacionados y Mm, algún momento los leeré. Sí, sí. Estrella distante. sí, sí, Estrella Distante y Nocturno de Chile también, sí, los Ya, dos los he leído, sí, que son ya. más de la dictadura. Sí, Ujú. sí. Sí. Yo no, o sea, leí hace mucho tiempo Los Detectives Salvajes. Yo creo que como 10 años, tal vez más. Entonces, como que sí lo leí, pero no sé, como que siento como que no recuerdo mucho. Recuerdo más bien ciertos pasajes. Recuerdo un poco como la sensación de estar leyendo Bolaño y la sensación de alguno del libro, más que el libro en sí, o como los pasajes. Entonces, siento como que tendría que volver a leerlo. Recuerdo el final, de que están buscando a esta señora, ya ni Sí. recuerdo quién era, y la encuentran y es como algo medio un poco decepcionante. Em, También recuerdo este pasaje, hay como unos pasajes en que termina con una frase así como que to- no sé si era así, como que toda la vida o toda la literatura es trágica, una tragedia, de ahí termina toda la vida es una comedia, y de ahí termina como tragicomedia. Recuerdo eso, recuerdo cuando hace como una lista también ¿cómo se llama? De los poetas en general, que habían poetas eh, maricas y otros maricones. Y empieza como un listado, no sé, Huidobro es marica, no sé, Rubén Darío es marica, eh, Pablo Neruda es marica, creo, no sé, pero estoy seguro que esos dos sí son maricas. Y los maricones, ¿cuáles eran? Creo que era de Roca, creo, por ahí aparece. Creo que ese era maricón, lo puso. Pero como que esa lista recuerdo, sí. Pero leí Detectives Salvajes, lo leí, pero claro, recuerdo como esas partes y como que no. La trama no la recuerdo. Recuerdo que eran escritores, los infrarrealistas, algo así. Claro. Como esta cosa media marginal, de que no les va muy bien. Y eso, no, aparte de eso, he leído algún par de poemas de Bolaño. He leído, me leí hace muy poco, a comienzos de año o términos del año anterior, me leí llamadas telefónicas. Em, sí, y sí, me gustó. Creo que me quedé con una sensación más fuerte la primera vez que leí Los Detectives Salvajes que con llamadas telefónicas, eso sí. Encuentro que es, no sé, no tiene nada de malo llamadas telefónicas, es muy, 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 muy bueno. Pero el tema tal vez no era el que me llamaba más la atención, de que es como eran, como la vida de los escritores. Claro. Es, sí, está muy bien hecho y me encantó, pero creo que para mí hay como un tope entre como que ya, como que no, tampoco era tan interesante para mí los escritores que pasan al olvido. Sí, es interesante, pero tampoco es mi tema favorito. Em, pero él lo hace Mm, súper bien. Así que eso es todo lo que yo he leído. No he leído tanto como tú de Bolaño, pero por lo mm, mismo, justo ahora quería leer más y tal vez leer como las novelitas cortas también. Estrella mm, Distante, Nocturno de Chile, sí, todas esas cosas. Así que está sí. bueno empezar con putas asesinas también, que
Se supone que es súper bueno. Sí, ahora sí, para posicionarme en el tiempo de las lecturas, yo no lo leí hace tanto, hace 8 años tal vez empecé, o 8, sí. Pero me lo leí todo muy rápido y cuando veía que estaba en ese proceso cancerígeno, Sí. fue como que ahí le puse el freno y de Ah, ahí como que no, hasta este momento creo que no he leído tanto Bolaño, sabiendo que me iba a encontrar en algún momento, sí, como hoy. Entonces todo lo que me decía un poco de los detectives salvajes, sobre todo esa cosa de las categorías, no me las recuerdo tan bien. Eh, Sí, me recuerdo mucha risa y al mismo tiempo como muchos juegos, sí, muy, muy, muy sí, lúdico, unos juegos bien eruditos y sí, bien divertidos también sí, que él se armaba con sus personajes dentro de los textos, porque no es sí, solo uno, ahí metía... eh, eh, Bueno, eso yo creo que el que estáis recordando era el final de los Detectives Salvajes, sobre todo cuando están camino, creo que a Sinaloa, puede ser, no me puede recuerdo ser. bien, no, a Santa Teresa, no, ese es de 2666, pero van al desierto, sí, 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 eh, es. sí, sí, van al desierto ahí y claro, y ahí se mete a jugar Arturo Velano, como el alter ego de él, con ¿cómo se llama? Mario Santiago, que es su amigo entrañable, eh, y además hoy se me dan los nombres, pero está también el García Madero, que es como el personaje iniciático con el que empieza la novela, el que entra a la universidad y que empieza a vivir en primera persona todo el mundo de la vida poética, de Sí, que a tanto Bolaño le interesa. Pero hay temas ahí que atraviesan todo eso y que también se encuentran acá, en el Ojo Silva, que es un poco primero, el tema del inmigrante mm, sudamericano, latinoamericano, chileno, ya. mm, ¿Ya? Y aquí empieza el libro con algo que, a ver, lo voy a leer porque es muy cortito. Lo que son las cosas. Mauricio Silva, llamado el Ojo, siempre intentó escapar de la violencia, aún a riesgo de ser considerado un cobarde. Pero de la violencia, de la verdadera violencia, no se puede escapar. Al menos no nosotros, los nacidos en Latinoamérica en la década de los 50, los que rondamos los 20 años cuando murió Salvador Allende. mm, Y eso está muy presente mm, en toda la literatura de Bolaño, ese, porque al final habla de lo que más conoce, que es un poco lo que él vivió, y en ese sentido toma estas vivencias y sí, bueno, las enriquece de una manera, pero sabrosísima y muy profunda también. Aquí tenemos un inmigrante que tal vez toma este camino más bien de la fotografía y que lo lleva a realmente no sé cómo no sonar dramático, pero es mm, de verdad, es el infierno casi mm, de humano. Estamos y de un infierno que no se puede remecer mm, y no hay vuelta atrás. ¿Eh? Entonces, eso es muy potente. sí, Siempre a mí me interesa, o sea, me es muy eh, atractivo estos personajes que él los instala en un lugar y que en 15 páginas se movieron de Chile, México, París.
Berlín, India, y, y pareciera completamente natural. Bolaño no tiene que describirte así con lujo y detalle todo, pero tampoco es que lo evade, ¿ah? ¿No? Te instala te instala lo preciso, ¿ya? Sin barroco, como, y todo da una velocidad ahí que te atrapa, sí, y eso en su estilo me agrada mucho, sí, que es, eh, es adictivo, sí. Sí. A mí sí. No sé, algo que no sé si en las novelas yo creo que no puede ser, no es tan así, me imagino, porque es como son más largos, pero en los otros cuentos que había leído de llamadas telefónicas también es, no sé, hay algo como medio entrañable de que son como anécdotas de personas y de personas queridas, todos los cuentos. Y el cuento avanza como no es como que... No es solo un día, es como toda la vida de esta persona. Cómo se conocieron, no sé, diferentes momentos, en diferentes lugares, diferentes bares, no sé. Luego llegamos a algo. Pero el cuento es, puede ser toda la vida de una persona. Sí, Y eso lo encuentro bonito en su literatura. Y en los cuentos que le he leído, no sé si pasa en otras cosas, pero como que uno llega a conocer a esa persona. Y de alguna forma también como quererla también. Porque uno la conoce desde tantos ángulos, desde tantas veces como en que se encuentra el personaje principal con esta persona. em, que, no sé, lo encuentro bonito que es la forma en que es contado, como que avanza rápido, porque es como medio, a veces la gente, no sé, sobre todo eh, como en contextos como de talleres de escritura, habla como que tu escritura no puede ser anecdótica. En el sentido de como que la literatura no puede ser como una anécdota que se cuenta como en un bar. Pero esto tiene esa impronta de anécdota. Como es como algo que es una historia relatada con las palabras que una persona tendría. Si te lo estuviera contando como una anécdota, tiene un poco eso. Y también tiene como esa atmósfera como de intimidad, como de un secreto. No sé, como esto me pasó, pero no se lo cuentes a nadie. Como tiene algo de eso. em, Porque finalmente la historia es terrible. Y todo lo que le pasa a él. Em, sí, y bueno, no sé, bueno, igual ya explicaste más o menos como de qué se trata el cuento, más o menos. Y él es un fotógrafo, y como bien se explica al comienzo, son exiliados de Chile durante la época de dictadura, después em, de la muerte de Salvador Allende. Y como le pasa a muchos chilenos exiliados, claro, algunos sí se quedan en algún país, pero varios también van moviéndose de país en país, en país, en país. Entonces son como lo dice en alguna parte, creo que en la parte que yo puse al comienzo, que son errantes. Y van errando del país en país en país. Y de alguna forma se van conociendo estos diferentes chilenos exiliados, errantes, y ahí el protagonista, em, como en diferentes circunstancias, en diferentes países, se va encontrando con Mauricio El Ojo Silva,
que se hace fotógrafo, termina en París. em, y en París le hacen como una comisión de fotos, un trabajo, que es tomar fotos de India. Y en India, Mauricio El Ojo Silva em, eh, tiene como este encargo de tomar fotos para un libro. Y son fotos bastante como, ¿cómo decirle? Como eh, medias como, incluso diría como medias como insultantes como para la cultura de India, como este típico fotos como del niño pobre, de las prostitutas, como que es muy para como el fetiche europeo gringo de como "Oh, saquémosle fotos como a estos niños súper sucios o no sé". Tiene un poco esa dejo que se queda más o menos ahí, pero tampoco se explicita. Pero está haciendo como una Entiendo. cosa media denigrante, como Mauricio, en ese momento. Y termina yendo a estos burdeles en que se describe que además como, ¿cómo se dice? Cuando castran a los niños. En una cierta comunidad de India, en como un sector más rural, creo. em, y tienen esta religión y en la que em, terminan castrando a los niños para Una ceremonia, una sí. ceremonia, sí. Estos niños se transforman en prostitutos también. Y él, en un momento, como dice, creo que como que dice como que vende su alma al diablo porque termina sacándole la foto a estos niños. Después de esto se lleva a dos niños. Y obviamente como se los lleva, está siempre como hay una sensación súper fuerte de paranoia, encuentro como en el texto de que me van a atrapar, me van a atrapar, me van a atrapar, como que y mucha soledad, desolación, porque como que la forma en que yo lo interpreté es como que de alguna forma está tratando de hallar su familia con estos dos niños y tratando un poco de redimirse. Había como una sensación de culpa en el personaje, encuentro yo que como vendí mi alma al demonio, y el demonio un poco son como estos europeos, no sé, como que hacen trabajar, se supone que es su trabajo soñado, pero le hacen hacer estas cuestiones. em, y trata de encontrar a esta familia, hay como una sensación de culpa, de que está huyendo de algo, pero como escapando, pero a la vez como tratando de encontrar algo, pero los niños tampoco son su familia porque no hablan su mismo idioma, como que no puede haber una comunicación real, como que algo se entiende, pero estarán entendiendo lo que, no sé, como que es súper como triste, como doloroso eso. em, y finalmente, como que sí está solo en pero también tiene esta pareja de un francés que le manda plata, creo, en algunos momentos y le dice, hey, me puse en contacto y esta gente no te está buscando. Pero él igual como que, incluso cuando le dice eso, igual se siente perseguido de alguna forma. Se sigue sintiendo de la misma forma, como que ya no me persiguen estos locos que podrían haber sido, no sé, chulos, mafiosos de la India, pero sí como que empieza a tener pesadillas también. Finalmente los niños mueren. No recuerdo bien de qué forma mueren, como por una Una enfermedad enfermedad. en la aldea y sí, sí. Sí, mueren y finalmente, bueno, como que
llama al francés y el francés ya se consiguió otro pololo y además como que es como otro pololo de como otro país como no sé no sé si era como del norte de África o algo así, como que ya este francés tiene un fetiche, como que eso sentí em, como que quiere pololearse a los no sé como de países como latinoamericanos porque le parece exótico la guay que sea. Em, no sé, esta historia me produce muchas cosas como entre como mucha pena por el ojo Silva y como que es tan significativo en ese detalle como que el francés le dice, pero como que además está pololeando con otro, le dice, no, ya, pero no llores. Y él le dice, ya no, ya tienes razón, no voy a llorar, le cuelga y sí, la historia termina con él llorando. Em, como no sé, encuentro es terrible la historia, pero muy, muy, muy buena y no sé, yo creo que es de las mejores, bueno, como decía, de los mejores cuentos que he leído en general, no sé. Ahí con otro part más por ahí, pero sí, es muy, muy, muy bueno la historia. Sí, muy desolador. Sí. El, todo. Mm, Sí. Y hay momentos divertidos como lo que venís de apuntar, o hasta las parejas, porque en, casi en toda la historia o en su estadía en India, que es un año y medio, mm, él está en contacto con este amigo, expareja francés que lo ayuda con plato también para simplemente para tener un interlocutor, alguien con quien mm, descargar emociones porque está solo en India, aparte de estos niños que intenta ayudar, enseñándole inglés, matemáticas, redimirse, como bien decías tú, para mí es completamente eso. Él firma su pacto con el diablo al momento de hacer la foto, pero en realidad ya lo había firmado antes, sí, estando ahí en Europa. Pero si uno viene, es como no hay libre albedrío porque para un exiliado y para alguien, quien sea, no existe eso, ese lujo de poder elegir. No, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, basta. mm, Y eso te va a llevar sí o sí al sufrimiento. Y bueno, y vuelvo a lo que está diciendo de que este francés le decía que bueno, tenía eh, tenía una pareja que era un mecánico argelino. Y mm, después, cuando le pide por la plata, le dice que esta vez se había mudado con un pesista búlgaro. Entonces siempre son extranjeros y siempre son oficios bien de machote, ¿sí? sí, Y mecánico y pesista. no, Y entonces, bueno, no deja de ser divertido esos pequeños detallitos. O sea, dijiste súper bien todo. ¿Qué agregar? No sé, el conventilleo típico de inmigrantes. Bueno, y en cualquier grupo en que hay, en cualquier tribu, por muy eh, eh, pequeña que sea, se empiezan a ver ahí opiniones y se pensaba, ya se sabía un poco, habían rumores de que él podía ser gay y él así como, y él le dice al personaje que narra esto, que es un escritor sí, también, uno se puede imaginar que puede ser un alter ego de Bolaño. mm, ¿Eh? Porque también había vivido en México, era de Chile, bueno, habían algunos patrones y que, bueno, le hace esta coincidencia y también otro detalle de que me gustó de que él no dice cuándo se va, porque ningún mexicano dice cuándo se va. Y en verdad, como ningún chileno exiliado dice cuándo se va. no, Pero sin embargo, a su madre le había causado un poco lo había hallado de mal gusto, que no era buen signo de educación. mm, Y porque tal vez lo más normal es en este
periplo de exiliado es irse. Lo normal es irse. Sí, sí, y no hay que hacer tanta despedida ni bienvenida, ni porque lo normal es eso. Esa es claro. la normalidad. A Mm. ver, ¿qué otra cosa, a ver, eh, decir de este cuento Sí. monumental? Eh, Mm, a mí me... eh, la parte final como que se acelera todo, como que mm, va un poco, empieza todo muy como rápido mm. y después llegamos como un valle en que está el tiempo presente, ¿ya? En el tiempo en que se encuentran ambos. Y Sí. ahí uno no deja de pensar, aunque Bolaño rápidamente lo pone de, excluye esa posibilidad de el casi determinista de que se encuentren. Dice, no, no, te seguí, vi que Mm, eh, te leí en el diario que iba a estar acá y bueno, te seguí la huella y nos encontramos y todo es en un ambiente muy frío, como me imagino los dos conversando ahí cagados de sí. frío en un Están en invierno, Berlín, pues sí. están en Berlín ahí con frío, hablando después de que el último bar cerró y se quedan conversando. Y, y ahí llega ese, esa chapa afuera de Mm, esa que lo necesitaba el ojo. mm. El ojo necesitaba echar para afuera con un ex camarada, un exiliado que también seguramente él puede decir que algo va a entender de esta situación. Y bueno, y después todo lo que sigue. Realmente es como meterse a la cloaca más grande y porque tenemos pedofilia, tenemos mutilaciones, hay pobreza extrema y no hay salvación al final. No, Entonces, y todo eso en un marco de normalización sí. y ninguna ayuda. Entonces, me recuerda en algunos cuentos de Mariana Enríquez, cuando se meten los cuentos Mm, eh, más como folclóricos, sí. donde en esos espacios en que no llega el Estado y simplemente gobiernan otras fuerzas, otras pulsiones, Mm, muy religiosas también, muy sí. eh, eh, del hombre, más hombre y mujer, más... eh, ni cavernario, pero un escalón en la fase de la evolución un poco más atrás, ¿ah? Y que muy despiadado, sí, pero con nuestros ojos, ¿ah? Claro, Con nuestros ojos simplemente, con nuestros sí, lentes. claro. Y nada, sí, al final, y después se acelera todo y es como, y, ¡puf! Y te deja ahí el final, Sí. ah, Sí, tirado para en mí el piso. esa cosa más como cavernaria es la violencia finalmente. Como que no, que Sí. es como dice, al comienzo no se puede escapar de eso. De alguna forma como que él, como todos, están tratando de escapar de eso, y finalmente no puede. Y por más que trate de huir, por más que trate, se vaya a India, que es como, es parecido, como que siento como que hay un entendimiento de India, como de él también viniendo del tercer mundo, eh, que hay un entendimiento de India sin entender como India, no sé cómo decirlo, como que él va a India, obviamente no sabe nada del país o sabe muy poco del país, pero sí sabe cómo los europeos como fetichizan y como tratan la otredad como algo exótico, algo interesante, fascinante,
como que les obsesiona esa cosa como de la precariedad, de la pobreza, pero que lo diferente, pero siempre con una mirada súper em, europeizante de esto, como... Y él sabe que está haciendo eso, tomando las fotos, estos lugares, estas situaciones, em, y él lo entiende. Él entiende qué es lo que está haciendo, porque... Y el narrador también entiende, como que, como que se lo toman un poco en broma también. Em, como ya, sí, como que toca hacer este trabajo que es un poco denigrante porque también están familiarizados con cómo Europa mira a Latinoamérica, es muy similar a cómo Europa mira a India o Europa mira a África, como que uno no tiene que ir a... uno puede saber muy poco de África o de India, pero uno está familiarizado con esa mirada europea. Y como que los dos saben eso y como que se tiran chistes. Em, pero eso es como la violencia también, po. Como es, estás huyendo de la violencia de la dictadura de Pinochet en Chile. Y termina exiliado, que es otra forma de violencia, y es violentado de alguna forma y como rechazado por las otras personas, los otros chilenos exiliados. ¿Por qué? Porque es homosexual. Eh, y me gusta que dice como, el narrador dice la palabra homosexual. Pero él dice gay nomás, po, como, Sí, sí, como sí. que es el narrador como que le pone como esa palabra como más, no sé cómo decirle, como más un poco distante, un poco más como elevada, científica, no sé cómo decirle, pero él dice gay nomás. Eh, y no sé, creo que es bonito, como que yo creo que ese es este narrador y muchos de los narradores, yo creo que es Bolaño generalmente, como Mm, em, aunque no sea Arturo Velano, pero de alguna forma igual siento que es Bolaño el que narra. está fácil, Pero sí, sí. sí, pero muchas de las historias no son como... Y esta historia no es de Bolaño, como que lo que a él le pasa es más o menos anecdótico, como que en algún momento se Mm, convierte en un escritor importante cuando ya va a Berlín. Pero la historia es sobre el Ojo Silva, y sí, 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 cómo sí. la violencia lo persigue y cómo él también termina participando irremediablemente de la violencia y como reproduciéndola, sacando fotos, vende el alma al diablo y termina, se le mueren sus niños y en algún momento como que él dice, es bien bonito como que bueno, se mueren, pero ese también en algún momento como que lo dice como súper explícitamente, como que eras mi familia y yo era la Mm, madre de esos hijos. mm, Él lo dice con... Y dice madre, no dice padre sí. también. Dice madre, sí, sí, sí. Em, y sí, bueno, pero sí, es muy terrible, pero es muy bonito, es muy bueno. También tiene como... ah, hay tanta cosa, lo encuentro muy, muy, muy humano, como que tiene todo, como que no es solo triste, aunque termina en eso, es muy entrañable la relación entre ellos dos. eh, Uno se puede imaginar al Ojo Silva, pero no es una persona así caricaturizada ni nada, es como, es muy humano, no sé cómo decirlo. Em, Sí, pero sí, eso, a mí 5 de 5 no sé qué más agregar. sí, sí, también. Sí, simplemente agregarle lo último Mm, que cortito también, de que la forma en que Bolaño lo describe a este Ojo Silva es que es uno de esos buenos chilenos exiliados que eh, podían terminarla con... Uno no necesitaba darle excusas
y terminar una conversación en el momento que sea y no te iba a decir, oye, quédate, ni tómate una más, Mm. como soy así, ¿no? Simplemente te iba a dejar ahí tranquilo, sabiendo que cada uno tiene su propia historia, ¿sí? Claro. Y que no van a estar rompiéndote las Sí, sí, pelotas sí. simplemente porque te sentí, ¿verdad? Te sentís solo tú, weón, ¿sí? Mm, No quería enfrentarte con eso, o lo que sea en realidad, pero sí. son esas pequeñas parrafitos que digo, que sí en realidad sí, yo también valoro, tengo esa misma apreciación de la Mm, gente. eh, en- bueno, ahora estoy un poco buscando el reafirmar un sesgo, mm, pero no me deja, por eso tal vez me gusta Bolaños, ¿sí? Porque sí. esas pequeñas cositas como que me, esos detalles de sus Mm, personajes los hacen muy queribles en general. mm, Ah, y sin hacer ningún gran gesto, aunque aquí sí, aquí hay un gesto total, sí. pero eso no es el gesto, ahí no está el cariño que uno le puede nacer por el Ojo Silva, sino es todo su recorrido. Sí. 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 Sí, súper de acuerdo. Como que hay. Sí, como. Y hay muchos como detallitos así. A lo largo de todo el cuento. Como. No hay nada, nada, nada acá que sacarle al cuento, yo creo. Nada. Sí. Sí, así que si no hay nada más que agregar, em, voy a terminar acá con el final también del cuento, que es muy bonito. O sea, es medio Dale, sí. terrible, Sí, pero sí, pero sí, eso no excluye que haya mucha belleza en eso. sí. Así que eso, bueno, le voy a dar. Y esto Dale es nomás. el final final del cuento. Y dice, después llegó la enfermedad a la aldea y los niños murieron. Yo también quería morirme, dijo el ojo, pero no tuve esa suerte. Tras convalecer en una cabaña que la lluvia iba destrozando cada día, el ojo abandonó la aldea y volvió a la ciudad en donde había conocido a sus hijos. Con atenuada sorpresa descubrió que no estaba tan distante como pensaba. La huida había sido una espiral, y el regreso fue relativamente breve. Una tarde, la tarde en la que llegó a la ciudad, fue a visitar el burdel en donde castraban a los niños. Sus habitaciones se habían convertido en viviendas en las que se hacinaban familias enteras. Por los pasillos que recordaba solitarios y fúnebres, ahora pululaban niños que apenas sabían nadar y viejos que ya no podían moverse y se arrastraban. Le pareció una imagen del paraíso. Aquella noche, cuando volvió a su hotel, sin poder dejar de llorar por sus hijos muertos, por los niños castrados que él no había conocido, por su juventud perdida, por todos los jóvenes que ya no eran jóvenes, y por los jóvenes que murieron jóvenes, por los que lucharon por Salvador Allende, y por los que tuvieron miedo de luchar por Salvador Allende, llamó a su amigo francés que ahora vivía con un antiguo levantador de pesas búlgaro, y le pidió que le enviara un billete de avión y algo de dinero para pagar el hotel. Y su amigo francés le dijo que sí, que por supuesto, que lo haría de inmediato. Y también le dijo, ¿qué es ese ruido? ¿Estás llorando? Y el ojo dijo que sí, que no podía dejar de llorar, que no sabía qué le pasaba, que llevaba horas llorando. Y su amigo francés le dijo que se calmara, y el ojo se rió sin dejar de llorar y dijo que eso haría, y colgó el teléfono, y luego siguió llorando sin parar. Entonces, el ojo Silva, de Roberto Bolaño, de su colección Putas Asesinas.